la doctora Caro los llamará y les dirá con Sebastián Cuadrarán. Sebastián, un favor, un favor. Creo que hay dos personas que no presentaron el quiz, que son Byron y la señorita Ellis. Me envía los celulares de ellos para yo cuadrar el quiz. ¿La señorita Ellis está? Vea, es que ni viene a nada, entonces complicado así. Byron Pantoja está. Byron está. Doctor, Sí, doctor, sí. soy yo, Catalina. Bien, entonces su merced, le envía el celular el número de su celular a Sebastián y ese muchacho para yo mandarles el lunes o el martes hacemos el quiz. Ustedes están preparados desde el lunes para hacerles en cualquier momento el quiz, ¿listo? Sí, sí, doctor. Bien, listo. Vamos a empezar entonces porque aquí nos quedamos todo el día. Muy bien. Hablemos entonces de gónadas masculinas y femeninas desde el punto de vista fisiológico, ¿vale? Entonces, hablemos primero de hormonas sexuales masculinas. Hablemos primero de hormonas sexuales masculinas y hagámoslo ordenadito, ¿vale? Entonces, si hablamos de hormonas sexuales masculinas, veamos qué efectos tienen esas hormonas sexuales masculinas. Ya habíamos hablado de ellas muy tangencialmente cuando habíamos empezado a hablar de hormonas y habíamos dicho que pertenecen las hormonas sexuales masculinas al grupo de las hormonas esteroidales, la testosterona, ¿cierto? Pertenece a ese grupo de hormonas esteroidales, o sea, derivadas del colesterol. ¿Qué efectos tienen? Entonces, tienen efectos sobre órganos sexuales accesorios, sobre metabolismo celular, sobre crecimiento y otras funciones del cuerpo. Quiere decir entonces que las hormonas tienen un comportamiento, en este caso las hormonas sexuales masculinas, tienen un comportamiento un poco complejo, no solamente a nivel a nivel de la parte sexual y reproductiva, sino también en el crecimiento, en el metabolismo. Vamos a ver cada uno de ellos. Veamos aquí, entonces tenemos el testículo envuelto en su escroto, ¿cierto? Que está en la parte externa, eso fue lo que vieron en anatomía, cumple esa función y debe estar hacia la parte de afuera para conservar esa temperatura inferior a la del cuerpo, que está conformado por unos túbulos seminíferos que terminan concentrándose en una estructura de forma de cordón que es el epidídimo, el conducto deferente y los conductos subsiguientes, ¿verdad? Bien, entonces de manera general podemos decir que las gónadas masculinas cumplen una función endocrina y una función exocrina. La función, aquí está al revés, la función endocrina básicamente es la espermatogénesis, perdón, ahí está ahí. La función endocrina es la esteroidogénesis a partir de la testosterona con las células de Leydig. Entonces, histológicamente, esos conductos que acabamos de ver, devolvámonos acá, estos conductos, cuando uno corta estos conductos, se va a dar cuenta que hay unas células que están dentro de los conductos y unas que están entre conducto y conducto. Las células más importantes que están dentro del conducto son las células de Sertoli y las que están entre conducto y conducto en el intersticio se llaman células de Leydig. Entonces, células de Sertoli y células de Leydig. Las células de Leydig están relacionadas, que son las células intersticiales, con la esteroidogénesis. ¿Y qué quiere decir esteroidogénesis? Que a partir del colesterol formamos una hormona, en este caso la más importante es la testosterona. Esa función es la función endocrina de las gónadas masculinas. Pero también cumple las gónadas una función exocrina, que es la espermatogénesis, o sea, la maduración de los espermatozoides a partir de espermátides, como ustedes lo vieron en embriología, pero esto lo hace gracias a las células de Sertoli. Entonces los testículos secretan andrógenos que incluyen testosterona, dihidrotestosterona, androsterona, ahorita hablaremos de ellos, tranquilos. De ellos, entonces, hablemos de las hormonas, que es lo que nos interesa hoy. Testosterona, entonces, la más abundante es esta, la testosterona, es la principal hormona testicular. Está formada por las células intersticiales del Leydig
en los intersticios entre los túbulos seminíferos, como ya lo mencioné, pero quería subrayar eso. Las células de Leydig, miren una cosa interesante. En la infancia, cuando yo hablo de infancia, estoy hablando después del nacimiento, después de un mes de nacimiento, comienzan a desaparecer, y ya en la infancia completa, después de un año, son inexistentes, no hay células de Leydig, pero son numerosas en el recién nacido varón y en la edad adulta, o sea, se saltan un paso, están en la etapa fetal, cuando nacen todavía hay, apenas comience el chiquitín a crecer después de lactante, comienzan a desaparecer, en la infancia definitivamente no hay, y vuelven a aparecer en la pubertad. Hacen ese ciclo las células de Leydig. Entonces, todos los andrógenos son compuestos esteroideos, ya lo dijimos, tanto en testículos como en las glándulas suprarrenales. ¿Se acuerdan de las suprarrenales? Los andrógenos se pueden sintetizar a partir del colesterol o directamente a partir de la acetilcoenzima A. Aquí tenemos la estructura de la testosterona y aquí de la hidrotestosterona. Ahorita veremos qué importancia tienen ellas dos. ¿Para qué sirve la testosterona? Es responsable de características distintivas del cuerpo masculino desde la vida fetal. También la gonadotropina también estimula los testículos hasta 10 o más semanas después del nacimiento. No se produce testosterona durante la infancia, ya lo dije. ¿Por qué? Porque no hay células de Leydig. ¿Y cuándo vuelve a aparecer? En la pubertad, aproximadamente a partir de los 10 a 13 años. Miren que nos dan un margen como de 4 años, porque no podemos decir que es a los 10, ni que es a los 11, ni que es a los 12, ni que es a los 13. Algunos a los 10, algunos a los 11, algunos a los 12, algunos a los 13, y es normal. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el eje endocrino? Entonces, recuerden el hipotálamo secretando GnRH, que va a la hipófisis anterior y aumenta la producción de testosterona en la pubertad y dura a lo largo de toda la vida. Pero ojo, que dure a lo largo de toda la vida no quiere decir que la producción sea igual en todos los periodos de tiempo. Disminuye rápidamente más allá de los 50 años, entre un 20 hasta un 50%. O sea, después de los 50 años todavía se produce testosterona, pero ya no en la misma cantidad. Este cuadro me gusta mucho. Aquí, ¿qué tengo yo? Aquí estábamos hablando de testosterona, ¿cierto? En el plasma. Y aquí estamos en la etapa fetal, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo, donde hace un pico por allá en el segundo trimestre, pero siempre hay testosterona. Al comienzo hay muy poquita, después de la semana 10 comienza a subir y cae un poquitico hacia la última etapa fetal, pero ya en los últimos días, y vuelve a subir en la etapa neonatal. Podemos decir entonces de manera general que tenemos aquí. Pero después de un año, cae dramáticamente. Miren que comienza a caer en la etapa neonatal y los primeros meses comienza a caer hasta que cae a cero. Y se mantiene así hasta después de los 10 años, cuando vuelve a comenzar a subir. Aquí tenemos la etapa de la pubertad, se sostiene, en la etapa de adulto hace una meseta, y en la edad adulta, después de los 65 años, ya comienza a caer, como habíamos dicho, por debajo del 50%. Pero miren que va de la mano con la producción del esperma. Lógicamente, en la etapa fetal, neonatal y prepuberal, pues no hay producción de esperma. Ese porcentaje arranca al mismo tiempo cuando viene la etapa puberal y sube los niveles de testosterona. De la mano va la producción de esperma. ¿Sí ven? Aquí es donde nos volvemos reproductivos. ¿Se sostiene? Sí. Entonces uno puede decir que los hombres pueden tener hijos a cualquier edad. Sí, pero recuerde que aquí ya comienza a decaer después de los 60, 75 años, comienza a caer. Después de los 80 definitivamente hay una caída dramática de la producción de espermatozoides. Funciones durante la etapa fetal y las otras etapas. Estimula la producción espermática. Ojo con esto, la testosterona ayuda a la producción espermática, pero ayuda a otras cosas, al desarrollo del pene, del escroto, de los testículos, de la glándula prostática, de la vesícula seminal en el feto de sexo masculino. Recuerden que eso lo produce a partir de la semana 10 con el gen SRY. ¿Cierto? Que lo que hace es que ese gen termina haciendo lo que ustedes ya saben en la parte embriológica, con lo que hace con el conducto de Wolff, con el conducto de Miller, ¿verdad? Promueve el crecimiento del pene y testículos en las glándulas secretoras sexuales en la pubertad.
Entonces las células sexuales masculinas también se ven afectadas, la masa muscular, la densidad ósea, el vello corporal, el incremento de la libido y los cambios de la voz en la etapa de la pubertad. Entonces, los testículos generalmente descienden al escroto durante los últimos 2 a 3 meses de la gestación, o sea, en el último trimestre, cuando los testículos comienzan a secretar cantidades razonables de testosterona. Quiere decir entonces que la testosterona que produce el feto hacia el final del tercer trimestre es la que ayuda a que los testículos que se formaron en el abdomen terminen pasando por el conducto inguinal y bajen hasta y se ubiquen en el escroto. Es fundamental esto para que los testículos se ubiquen donde tienen que ubicarse. Otra vez volvamos a repetir, entonces promueve crecimiento de pene, testículo, glándulas secretoras sexuales en la pubertad, actúa sobre la masa muscular, sobre la densidad ósea, sobre el vello corporal. La calvicie está determinada, un tipo de calvicie está determinada por la presencia de testosterona, por eso los hombres tendemos a ser más calvos que las mujeres. El aumento de la libido en la pubertad y los cambios de voz en la pubertad. Además, aumento de grosor de la piel y eso nos hace distintos, como lo veremos ahorita con las damas. La presencia de acné, que es mucho más fuerte en los hombres que en las mujeres. Miren esto, aumento de la tasa metabólica basal, va de la mano con hormona T3 y T4, pero esto se produce en la etapa puberal, perdón. Aumento del número de los glóbulos rojos, equilibrio electrolítico y de agua. Recuerden ustedes que al ser hormona esteroidal tiene algún recuerdo parecido al de la aldosterona. Muy bien. ¿Cómo es el eje? ¿Cómo es el eje? Aquí tenemos el eje. Entonces, hipotálamo, hipófisis. Mira, aquí está el hipotálamo, aquí está la hipófisis y aquí está el testículo. ¿Qué secreta el hipotálamo? GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotropinas. Esta es una hormona pequeña de 10 aminoácidos, como todas las que secreta el hipotálamo, secretado por neuronas cuyos cuerpos neuronales se encuentran en los núcleos arqueados aquí de nuestro amigo el hipotálamo. Las terminaciones de estas neuronas terminan principalmente en la eminencia media del hipotálamo, donde liberan GnRH al sistema vascular portal hipotalámico hipofisiario, que también ya lo vimos. Luego esa GnRH se transporta a la hipófisis anterior, específicamente a células de tipo basófilas que estimulan la liberación ¿de qué? De gonadotropinas, que ¿cuáles son? La LH y la FSH. Entonces, hipotálamo GnRH, LH y FSH. Miren a LH y FSH aquí liberadas de la hipófisis. ¿Dónde actúan? Vamos a ver dónde actúan. Aquí está el testículo, unas actúan sobre células de Leydig y otras actúan sobre células de Sertoli. La LH está más relacionada con las células de Leydig para producción de testosterona. La FSH está más relacionada con células de Sertoli para espermatogénesis. Nuevamente, hipotálamo que secreta GnRH, adenohipófisis que secreta LH y FSH. Dice que la GnRH no se secreta de manera continua, sino de manera intermitente, lo que se conoce como pulsos. Esto lo hace unos minutos a la vez, cada 1 a 3 horas. La intensidad del estímulo de esta hormona se determina de dos maneras. 1, la frecuencia de estos ciclos de secreción y 2, la cantidad de GnRH liberada en cada ciclo. Entonces, depende con qué frecuencia y qué cantidad se libera. Dicen que la secreción de LH, ¿se acuerdan? La LH, por la hipófisis anterior, también es cíclica, ayudando a liberar la GnRH en su ciclo también. Por el contrario, la FSH aumenta y disminuye solo ligeramente con cada fluctuación de la GnRH. En cambio, cambia más lentamente durante un periodo de muchas horas en respuesta a los cambios a más largo plazo de la GnRH. Es mucho más sensible la LH a la GnRH, pero actúa más tiempo la FSH. Entonces, debido a la relación mucho más estrecha entre ¿quién? Entre GnRH y la LH, es mucho más sensible. La GnRH también es ampliamente conocida como la hormona liberadora de LH, pero actúa sobre las dos. Ahora hablemos de la LH y FSH. Ambas son secretadas por células gonadotropas en la hipófisis anterior. Si no llega a haber secreción de GnRH en el hipotálamo, esas células no responden y no se secreta LH y FSH. Eso es lo que nos demuestra una vez más que debe haber una relación entre el hipotálamo y la hipófisis
que secrete GnRH para que la adenopófisis secrete LH y FSH. ¿Qué tipo de hormonas son? Glicoproteicas, que ejercen efectos sobre tejidos diana en los testículos, activando el sistema de segundo mensajero de la adenosina monofosfato, ¿cierto? Que a su vez activa sistemas enzimáticos específicos respectivos de esas células diana. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo se regula la producción de testosterona? Por la LH. Acuérdense que es NRH, LH, testosterona con células de Leydig. Por el otro lado es NRH, FSH, células de Sertoli y espermatogénesis. La testosterona es secretada por las células intersticiales de Leydig en los testículos, pero solo cuando son estimuladas por la LH de la glándula pituitaria. Aquí dan unos ejemplos para que ustedes estén completamente convencidos de esas secreciones. Nuevamente entonces, por enésima vez lo voy a repetir, hipotálamo GnRH, hipófisis LH, FSH, esta LH sobre qué células intersticiales, mire que están por fuera del túbulo, intersticiales de Leydig, que ayudan a la producción de testosterona. Mire que esta testosterona se dirige también a los túbulos para ayudar a la maduración de los espermatozoides, o sea que de alguna u otra manera también ayuda a la formación de espermatozoides maduros. ¿Quién inhibe el proceso? Mire, la inhibina, una hormona que producimos hombres y mujeres que se llama inhibina. Ambas funciones se regulan por un sistema de feedback positivo y negativo que involucra a la testosterona. Otra vez, enésima vez que lo voy a repetir, no importa que lo repita muchas veces. ¿Qué libera el hipotálamo? GnRH. ¿Qué libera la adenohipófisis? LH y FSH. La LH sobre quién actúa? Células de Leydig. ¿Qué produce las células de Leydig? Testosterona. Pero ojo que la testosterona, como veremos ahorita, no es la hormona que actúa sobre las células dianas, sino que mediante una enzima que se llama la 5-alfa reductasa se convierte en dihidrotestosterona para poder actuar. Y si esa dihidrotestosterona se enfrenta a una enzima que se llama la aromatasa, se puede convertir en estrógenos en estradiol. Pero esto no es de nuestro tema ahorita, simplemente hay que llegar hasta acá. La dihidrotestosterona es la que actúa a nivel de las células diana. Las células de Sertoli son las que ayudan a partir de la secreción de GnRH, FSH y células de Sertoli que son estimuladas a la espermatogénesis. Recuerde que la espermatogénesis también es ayudada por la testosterona. ¿Quién inhibe todo el proceso? Una enzima que se llama la inhibina, sin embargo, la FSH también tiene una acción de tipo feedback negativo. Entonces, en el primer trimestre del embarazo hay LH coriónica, el feto produce más o menos 250 nanogramos, en la infancia produce menos de 50 nanogramos por decilitro, y miren la pubertad, sube por encima de 500 a 700 nanogramos y se mantiene durante la adultez. Esto nos demuestra una vez más, está relacionada con la producción de testosterona. Bien, ¿cómo se sintetiza? Vamos otra vez. Entonces, digamos que esta es nuestra célula de Leydig, ¿vale? Entonces, ¿qué necesita? ¿Cuál es el precursor de las células? Perdónenme, de las hormonas esteroidales, el colesterol. Entonces, el colesterol citoplasmático entra a la célula de Leydig, ¿cierto? Mediante enzimas cortan ese colesterol como la colesterol desmolasa y las hidrolasas y lo convierten en pregnenolona. La pregnenolona se convierte en progesterona, la progesterona en 17-alfa hidroxiprogesterona, en androstendiona y en testosterona por este lado. O por este lado, la pregnenolona también se puede convertir en 17-alfa hidroxipregnenolona, en dihidroepiandrosterona y androstenediona, que termina convirtiéndose en testosterona. Bien. El 97% de la testosterona que se produce cuando sale al plasma se liga a albúmina, o sea, se sube a un bus, se sube a una proteína que la transporte, o también que puede ser la albúmina plasmática o una muy específica que se llama la globulina ligadora de hormonas sexuales o SHBG. Entre 30 minutos a 1 hora. En este tiempo llega hasta los tejidos diana, donde se fija y a partir de ahí se puede excretar. Dentro de la célula, esa testosterona se convierte en dihidrotestosterona gracias a una enzima que se llama 5-alfa reductasa. 5-alfa reductasa. ¿Qué pasa con la testosterona cuando ya no la utilizamos más? Debe degradarse, debe metabolizarse. ¿Quién metaboliza la testosterona? El hígado. Entonces la testosterona que no se fija a los tejidos, que no actúa, se va hacia el hígado y se convierte en androsterona y dehidroepiandrosterona,
que se combina con glucurónidos o sulfatos del hígado y son excretados por la bilis hacia el intestino y los riñones por la orina. Nuevamente, vamos a volver a insistir. Yo sé que estoy muy cansado, pero pues ¿qué hacemos? Hasta que se lo aprendan, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que ustedes ya conocen? Desarrollo muscular, distribución de características de grasa corporal en nosotros los hombres, que no es lo mismo que las mujeres, predisposición a la calvicie, postcontonalidad grave, distribución típica del vello en el pecho, en la cara, ¿cierto? En el monte de Venus y pues en los hombres en la pelvis, pues, y piel más gruesa y el acné, ¿de acuerdo? ¿Qué man tan cansón? Pues vámonos a decir, GnRH, FSH, espermatogénesis, LH, aumenta la secreción de testosterona, si la espermatogénesis disminuye, entonces manda una información diciendo que se libere más FSH, si la espermatogénesis aumenta, manda por inhibina y por ella misma, aquí hay un feedback negativo, ¿sí lo ven aquí? Si la testosterona aumenta, si ya tenemos niveles aumentados de testosterona, le manda a decir a la GnRH, ya no produzca más. El LH que yo ya estoy, no estimule más a la adenohipófisis porque lo estoy produciendo. En estos casos son feedback negativos, ¿sí los ven? ¿Cómo se produce la regulación de la espermatogénesis? Ahora hablemos, ya hablamos de la testosterona, hablemos de la espermatogénesis, o sea, de la otra parte del eje que estamos viendo hoy. Entonces, ese otro lado se va por la FSH. La FSH se une a receptores específicos unidos a las células de Sertoli, miren, en los túbulos seminíferos. Esto hace que las células de Sertoli crezcan y secreten varias sustancias espermatogénicas, funcionando como ontógenos, pues, simultáneamente o al mismo tiempo. La testosterona que hemos producido y la dihidrotestosterona que se difunde en los túbulos seminíferos de las células del Leydig, en los espacios intersticiales, también tiene un fuerte efecto trópico sobre la espermatogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo he dicho 3 veces, pero lo voy a volver a repetir, que para que se termine de madurar los espermatozoides también requiere testosterona. ¿Y la testosterona dónde se produce? En las células de Leydig. Las células de Leydig, ¿dónde se ubican? En el intersticio. Tienen que entrar a las células, perdónenme, a las células de los túbulos seminíferos para poder producir su efecto. Para iniciar la espermatogénesis, tanto FSH como testosterona son necesarias. Eso es lo que digo. ¿Se acuerdan de estos pasos? Pues ustedes saben más de eso que yo. La espermatogonia, crecimiento en 26 días, se convierte en espermatocito de primer orden, sufre la primera división meiótica, se convierte en espermatocitos de segundo orden, la segunda división meiótica se convierte en espermátidas, y aquí viene la espermiogénesis para terminar convirtiéndose en espermatozoides. ¿Dónde? En los túbulos seminíferos. ¿Gracias a quién? Células de Sertoli. Las células de Sertoli necesitan testosterona también. ¿De qué está compuesto un espermatozoide? De una cabeza, un cuello, un cuerpo, una cola que lo hace móvil. ¿Cómo se regula entonces? La regulación está por retroalimentación del eje hipotálamo hipofisario testicular del varón, el hipotálamo que secreta GnRH, la adenohipófisis FSH, que estimula los túbulos seminíferos para que se maduren. Cuando ya no necesitamos más la inhibina, llega hasta acá y dice, gracias, no necesitamos más. Lo mismo por células de Leydig, con testosterona alta llegada en hipófisis hipotálamo y le dicen, ah, no sé si tienes. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Hay alguna pregunta sobre células y hormonas masculinas? Doctor, buenos días. Sí. Doctor, cuando hablaba de que en algunas etapas se disminuye la producción de esta hormona, ¿también se mira afectado ahí el hematocrito? No, no porque ya está determinado. Ya está determinado. O sea, no quiere decir que, pues por poner un ejemplo, no quiere decir que en el embrión, el feto, el recién nacido tenga un valor de hematocrito y entonces va a caer dramáticamente, porque es en la infancia básicamente donde usted. Y en la vejez, lógicamente muchas cosas comienzan a bajar. No se ve afectado dramáticamente para decir que se vuelva patológico, no. Puede verse afectado, sí, pero no patológicamente, no para convertirse en un problema, una anemia, por ejemplo. No estrictamente. Pero si se sucediera en otras etapas, puede ser que sí, ¿no? Puede que la afectación de la testosterona nos termine afectando la producción del hematocrito.
pero fisiológicamente no se ve tan afectado. Ah, bueno, gracias, doctor. Bueno, Doctor, buenos días. buenos días. Doctor, yo tenía dos preguntitas. La ¿Vale? primera es que, pues bueno, ¿no? En la mujer, pues cuando las mujeres están atravesando por su ciclo menstrual, hay un cambio eh, de concentración tanto de la FSH como la LH, ¿no? Sí, En, en unos días pues aumenta y en otros se disminuye, pues ambas. sí, ya lo vamos a ver, sí, señor. En el caso del hombre, ¿eso también sucede y tiene alguna afectación en la producción de la testosterona y Mm, los No es espermatozoides? demostrado, no, en nosotros es más continuo, nosotros no tenemos ciclo. No, en nosotros no es cíclico como lo hacen las mujeres, no, porque lo que pasa es que, como ya vamos a ver ahorita, el objetivo de esa elevación de FSH y LH en las mujeres es que puedan ovular, pero en nosotros la producción de espermatozoides es constante, es más, se pueden almacenar. En cambio, las mujeres no pueden hacer sino un solo ciclo. Entonces, en nosotros no funciona así. No, señor, no hay esas elevaciones con ese ciclo tan estricto como si lo hacen las mujeres, nosotros no lo hacemos. Entonces, si alguien le pregunta por qué no, porque nosotros producimos espermatozoides constantemente, pues tenemos unos ciclos de producción de espermatozoides y los podemos almacenar por cierto tiempo, pero los podemos almacenar un tiempo. En cambio, el óvulo no. El óvulo, como lo veremos ahorita, se madura, y ustedes ya lo han visto de todas maneras, se madura durante una etapa, tiene un momento en el cual debe ser liberado, se libera y cumple su función. Y es uno solo. Es por eso. Listo, doctor. Doctor, y también quería preguntar, en los niños, pues que no se ve evidencia de esa producción de testosterona. ¿Esto no, pues, les afecta en algo a los niños varones, o mejor dicho, no les da como paso alguna característica? O sea, no les afecta en algo, falta de producción de testosterona. No, no. No para nada. Estamos hablando de los varones en la infancia, después del nacimiento, cuando las... No, por eso es que los niños y las niñas en esa etapa, ahí es donde vienen las cuestiones ya que ya supongo que vieron con el doctor Castro y hablaron de orientación sexual y toda esa cantidad de cosas, ¿cierto? Aunque genéticamente ya está determinado el sexo, genotípicamente ya está determinado, pero tienen sus rasgos. Uno no puede, por eso hablan igual las niñas y los niños, por eso juegan igual, ¿sí me entienden? Y llega un momento en el cual se comienzan a separar. Pero es por eso, pero no afectaciones de ningún tipo. No, es fisiológico. Volvemos otra vez a lo mismo, es fisiológico. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Buenos días, doctor. Buenos días. Disculpe, en pacientes donde el conteo de espermatozoides llega a cero, ¿tiene que ver directamente con la secreción de alguna de estas hormonas? Sí, pues debe ser alguna afectación, ¿verdad? Entonces, la azospermia es el nombre técnico, el nombre médico, la azospermia, la no producción de espermatozoides. Puede estar relacionada con muchas cosas, ¿no? Eso ya lo van a ver en fisiopatología. Lógicamente, la no producción de espermatozoides tiene que estar relacionada con una alteración del testículo en su estructura o en la fisiología en la producción de la testosterona. Si usted me pregunta si puede estar relacionado con la testosterona, la respuesta es sí. ¿Por qué? Ya después lo verán porque la respuesta me extendería demasiado y pues yo no soy el experto, pero sí, claro que puede llegar a estar relacionado con una afectación de la hormona. Sí, señor. Gracias, doctor. Bien, voy a continuar. Doctor, Sí, dígame. pensé que no me servía el micrófono. No, dígame. Uno, si en un paciente con varicocele, ¿eso tendría algún efecto sobre la distribución de la testosterona en el cuerpo, digamos, para Más, cumplir las otras eh, funciones? más que la testosterona, yo no creo que tanto la testosterona, pero sí en la producción de espermatozoides por la afectación, porque es que para que todos entiendan, para los que no entienden, el varicocele son las varices que se producen en el plexo pampiniforme, ¿cierto? Que recordarán ustedes en anatomía, que es el drenaje venoso del testículo. Entonces, se dañan las válvulas y comienzan a producir abultamientos y eso puede causar alteraciones en la temperatura acuérdense que una de las maneras de refrigerar es el plejo pampiniforme y ocasiona dolor y puede ocasionar muchas cosas. Más en la espermatogénesis que en la producción de testosterona en realidad puede verse afectado.
Doctor, muchas gracias. Mucho gusto. Bien. Listo, muy bien. Ahora hablemos entonces, vámonos, cambiémonos de bando y vámonos a hablar del eje endocrino, ¿vale? Entonces, aquí ya mire, anatómicamente es muy parecido un testículo a un ovario, ¿verdad? En diámetros, en forma, pero tiene la gran diferencia que las mujeres tienen la estructura dentro del abdomen. Nosotros lo debemos tener afuera por las características que ya mencioné. Entonces, decimos que el sistema hormonal femenino consta de 3 jerarquías, vamos a repetirlo así como lo hicimos ahorita con los varones. Una hormona liberadora de hipotalámica, que es la misma de nosotros, la GnRH. Nuevamente nuestra FSH y LH igual, ahí no hay no hemos cambiado nada a partir de la adenohipófisis. Y ya entonces, estas estimulan al ovario de las mujeres para producir 2 tipos de hormonas, estrógenos y progestágenos. Estas se secretan en los ovarios en respuesta, como dice acá, a 2 hormonas sexuales femeninas de la glándula anterior, de la hipófisis anterior, como lo vamos a ver en este ciclo. Ahorita yo me voy a referir a este ciclo de manera despacito, ¿cierto? Lo que nos comentaba un compañero de ustedes ahorita, cuando hablaba de la diferencia que existe entre, y me preguntaba eso, nosotros no hacemos estos picos, las mujeres sí lo deben hacer mensualmente para poder tener una regularidad en sus ciclos ováricos, ¿verdad? Y entonces, ojo con esto, van de la mano el ciclo de las hormonas hipofisiarias, que son FSH y LH, con el ciclo de las hormonas ováricas, que son estrógeno y progestágeno, pero yo voy a mostrar todo el ciclo ahorita en uno que me gusta más, ¿vale? Recuerden entonces, hipotálamo, que secreta que GnRH, adenohipófisis, que secreta LH y FSH, miren aquí, muy bonita, esta imagen es muy bonita, ¿no? Miren, aquí están FSH, LH, y miren aquí lo que está pasando en el ovario, ahorita nos devolveremos lo que está pasando en el ovario, lo que está pasando con estrógenos y progestágenos y lo que está pasando con el endometrio. Porque al fin y al cabo, mis hijos, lo que hace el ciclo ovárico, y por eso la pregunta que me hicieron ahorita fue tan interesante, es que la mujer cada mes, después de la pubertad, cuando ya entra en periodo fértil, se prepara cada mes para un embarazo. Ahora, que no se pueda, pues lógicamente no se puede, pero que lo está preparando y que lo está dejando claro, es eso. Eso es un ciclo menstrual. Preparar todo para que cada mes haya posibilidad de un embarazo. Entonces entran en juego hormonas hipofisiarias, la preparación del óvulo con su maduración, hormonas ováricas y el endometrio para preparar todo para poder recibir al embrión ya fecundado. Aquí tenemos entonces las etapas del ovario, del óvulo, cómo hace. Entonces, nuevamente, volvámoslo a repetir, no importa que sea tan caso. Hipotálamo, factor de liberación, o sea, la GnRH, la hipófisis anterior con FSH-LH, y esta estimula, ¿quién? Al ovario para que produzca todo eso que ustedes ya vieron en realidad en embriología, yo solamente. Otra vez, enésima vez, no importa, hipotálamo, GnRH, este LH, LH, la misma GnRH, en hipófisis, FSH, LH, y ojo con esto, miren que la FSH está más relacionada con la progesterona y la LH está más relacionada con los estrógenos. Nuevamente, hay feedback de tipo negativo, sobre todo con la inhibina y la progesterona. Los estrógenos también hacen un feedback negativo, pero ojo aquí, también hacen un feedback positivo entre estrógenos y LH, que ahorita se lo voy a mostrar. Ojo con ese feedback positivo. Nuevamente, uy, qué cansón yo. Enésima vez, GnRH, LH, FSH, discúlpeme que sea tan cansón, pero por lo menos que eso les quede este semestre. Yo sé que esto ya de pronto ya lo había, pero de lo poco que yo les pueda dar es esto. Miren esta retroalimentación positiva que se da entre el día 12 al día 14 entre estrógenos y LH. No lo olviden. Y lo hacen también con hipotálamo. En cambio, los estrógenos también pueden hacer retroalimentación negativa y la progesterona también puede hacer retroalimentación negativa y una enzima que la vimos en esta diapositiva, discúlpenme que me devuelva, que se llama inhibina, que los hombres también tenemos la inhibina, fíjense ustedes. No, vamos a saltarnos este que habla de hipogonadismo, no lo voy a meter en eso. Nuevamente aquí, mis hijos, eso es hasta la saciedad, hasta que se sacien,
hasta que se la aprendan. Muy bien. Aquí tenemos entonces la fase de crecimiento folicular 2 o 3 días antes de la menstruación. El cuerpo lúteo inicia una ovulación una involución casi total de estrógenos y progesterona e inhibina y cae a valores mínimos. Un día después de la secreción hipofisiaria de FSH comienza a crecer de nuevo y días después comienza la menstruación. Esto es simplemente para mostrarles otra cosa. Muy bien, entonces, ¿cómo es el ciclo ovárico? Espérenme, déjenme, yo voy a hacerlo con este, ¿vale, mis hijos? Es que me fascina esta imagen. Siempre lo explico con esta imagen. Entonces, lo primero que tenemos que recordar todos es que cuando hablamos de ciclo menstrual, estamos hablando de 1, 2, 3 y 4 ciclos que se cumplen simultáneamente. No es uno por acá, otro por acá y otro por acá. No, simultáneamente porque uno se ve afectado con el otro y el otro con el otro y el otro con el otro. ¿Cuál es el objetivo? Que hacia la mitad del ciclo, aquí estamos viendo que estamos hablando de un ciclo de una mujer que tiene ciclos de 28 días. No todas las mujeres tienen ciclos de 28 días. Los ciclos oscilan entre 25, 20, algunos hablan de 22. Eso lo discutirán ustedes con los ginecólogos. Hasta 45 días para decir que es un ciclo normal. Por encima de 45 ya se están hablando de polimenorreas, hipermenorreas y unos conceptos que ustedes van a ver en ginecología que no vienen al caso. Y ciclos menores, de 22 días, 25 días, ya son ciclos que rayan con la menorrea cuando ya no hay de verdaderamente nada de sangrado. Entonces, ¿cuáles son esos 4 ciclos? Uno de las hormonas hipofisiarias, otro de las hormonas ováricas, otro lo que está pasando con el óvulo y con el folículo, y otro lo que está pasando con el endometrio, ¿vale? ¿Lo vemos acá entre todos? Listo. ¿Cuál es el objetivo? Que hacia mitad del ciclo, en este caso el día 14, se libere este óvulo para que se una con el espermatozoide y formen un nuevo ser. ¿Que dónde tiene que llegar ese nuevo ser? Acá. Que se atrape allá en el abdomen el óvulo, que regrese a la trompa de falopio, que se una a la mitad de la trompa con el espermatozoide, que por mecanismos de tipo de peristaltismo vayan corriendo y vayan caminando hacia, y de la trompa pasen al cuerpo del útero, y en el cuerpo del útero lleguen aquí al endometrio, y este colchoncito los está esperando para que aquí se asiente ese óvulo fecundado y crezca el bebé. Ese es en últimas lo que estamos pretendiendo en cada ciclo menstrual. Pero ¿qué sucede? Arranquemos desde el día 1, todos, el día 1, miren aquí está el día 1, ¿cierto? ¿Y qué se observa en ese momento a nivel de la hipófisis? Se observa que la LH y la FSH están en niveles bajos, pero no en nivel 0. Mire, ojo con eso. Mire, se mantiene un nivel basal, bajo, pero normal. Pero ¿qué sucede cuando estamos llegando y pasamos del día 10? Miren, este es el día 10. Aproximadamente en el día 12, 13. O sea, horas, un día o horas antes de que se produzca la ovulación, comienza a haber un pico que se ve mucho más importante de la LH, miren la LH acá se las estoy señalando, que el de la FSH. ¿Se hace un pico de la FSH? Sí, pero es más importante el pico de la LH que de la FSH. Pero veamos qué está sucediendo, qué sucedió en esos primeros 14 días con las hormonas ováricas. Progesterona prácticamente en el piso. Y mire que progesterona significa pro en favor de gesterona del embarazo. Estamos en los primeros 14 días y ella está en niveles supremamente bajos, casi en 0. Los estrógenos están un poquitico más altos, sin embargo están bajos. Pero mire qué coincidencia, que cuando la LH comienza a subir, los estrógenos también comienzan a subir. Aquí se presenta un fenómeno de feedback positivo, en el cual la LH comienza a subir y esto hace que estimule al ovario para que los estrógenos comiencen a subir, y mientras más suben los estrógenos, más sube la LH, más sube los estrógenos, más sube la LH, más suben los estrógenos, hasta que horas antes de la ovulación se presenta esto que se llama el pico preovulatorio de LH y estrógenos, en un feedback positivo. Los dos se van ayudando para ir subiendo conjuntamente. Si esto no se presenta, si este feedback y este pico preovulatorio entre LH y estrógeno, seguramente la ovulación no se va a producir. Esta es la base fundamental para explicar cómo funcionan los anovulatorios orales, cómo es que funcionan las hormonas para no dejar que la mujer quede embarazada. Eso es tema de farmacología, después lo veremos.
pero se los voy adelantando de una vez. Bien, ¿y qué pasó con la progesterona? Se elevó un poquitín, pero un poquitín nomás. Mire la diferencia que existe entre progesterona y estrógenos, y entre FSH y LH. Por eso dijimos en las diapositivas anteriores la relación que existe entre LH estrógenos y FSH progesterona. Bien, ¿qué ha pasado en la parte del folículo ovárico, en el ciclo ovárico? A partir de un folículo primordial que fue creciendo durante esos primeros 14 días, adquiriendo unas células que se llaman células de la teca y otras células que se llaman de la granulosa, un espacio que se fue creando ahí, ¿cierto? Fue creciendo, dejando al óvulo allá hacia el interior, ¿hasta qué? Hasta que este folículo creció tanto que llegó el día 14 y se estalló y dejó libre a nuestro óvulo y se produjo la ovulación. ¿Y qué ha pasado mientras tanto en el endometrio? En los primeros días fue la menstruación, se barrió ese endometrio y mire, se barrió para que a partir del día 5 lentamente volviera a recuperarse parte de ese endometrio, ¿cierto? De esa mucosa del endometrio. Y a partir del día 10-12, cuando se produjo los picos preovulatorios, volvió a crecer y a dejar preparar todo. ¿Qué pasa en los segundos 14 días? Pues en la segunda parte del ciclo, porque vuelvo a insistir, hay mujeres que no todas tienen ciclos de 28 días. Entonces, después del pico preovulatorio, la LH comienza a caer dramáticamente hasta sus niveles basales, no en ceros, pero se mantiene ya a niveles mucho más bajos. ¿Qué sucede con la FSH? También cae. Así como cayó la LH, los estrógenos comienzan a caer nuevamente en los primeros 5 días de la segunda fase del ciclo, pero en cambio la progesterona no, la progesterona comienza a hacer un ascenso vertiginoso haciendo su pico hacia la mitad de la segunda mitad, valga la redundancia. Los estrógenos vuelven y hacen un pico, pero nunca como el primer pico que hicieron en la primera parte del ciclo, en los primeros 14 días. ¿Qué sucede acá? Ese folículo que ya liberó el óvulo se llena todavía con hormonas, sobre todo es estimulado por la progesterona y por eso toma un color amarillo y entonces toma el cuerpo de cuerpo lúteo. Lúteo significa amarillo y entonces se llama cuerpo lúteo. ¿Por qué tiene que sobrevivir y por qué tiene que tener hormonas? Porque es el que va a dar alimentación a estructuras como la trompa de falopio, ¿cierto? Parte para que se siga manteniendo esto que estamos viendo acá en el endometrio también. Esta por eso se llama fase luteínica y esta se llama fase folicular. ¿Qué sucede con el endometrio? Pues ya ha crecido, se sostiene durante toda la mayoría de estos días del segundo ciclo, esperando que se implante el óvulo fecundante. Está listo acá con una muy buena vascularización, con glándulas están listas y prestas para que el óvulo pueda crecer mientras se forma la placenta. Pero ¿qué va pasando por allá en el día 25? Cuando nos damos cuenta que no llegó ningún óvulo fecundado, que no hubo ningún estímulo, la progesterona comienza a caer dramáticamente. Comienza a hacer su caída. Los estrógenos también comienzan a hacer su caída. Y este cuerpo lúteo ya no recibe el estímulo de la progesterona y entonces comienza a sufrir un proceso de atresia y pasa de ser un cuerpo lúteo a un cuerpo albicans. Albicans significa, albo significa blanco, ¿cierto? Y ya se vuelve una cicatriz en el ovario. ¿Qué pasa aquí? Como no hay secreción de hormonas que sostengan este endometrio, entonces comienza a sufrir procesos de vasoconstricción de los vasos que lo están alimentando aquí de abajo. Esa vasoconstricción es tan intensa que termina produciendo una necrosis y comienza el sangrado menstrual y volvemos otra vez al ciclo. Ahí están completos los 4 ciclos. Volvemos a repetir, hagámoslo ahora aquí rápidamente. Entonces, las hormonas gonadotrópicas FSH y LH, sus efectos sobre los ovarios, entonces los cambios ováricos durante el ciclo menstrual son secretados por la glándula hipófisis anterior. En ausencia de estas no se permanece inactivo, como por ejemplo en la infancia. Por eso las mujeres en la infancia no hay ciclos
las hormonas LH y FSH se mantienen en niveles muy bajos, no se producen esos picos. Pero a partir de los 9 a los 12 años, progresivamente comienza a aumentar los niveles de LH y FSH y aparecen los ciclos sexuales menstruales o mensuales normales. Recuerden que el primer ciclo mensual se llama menarca, ¿cierto? Entre los 11 y 12 y 15 años ya se comienzan a producir ciclos completos. 11 y 15 años, o sea, a los 11, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15. Una mujer debe preocuparse, una niña, si ha pasado, ya tiene 15 años y todavía no ha sufrido su primera menstruación. Causas pueden ser genéticas, pueden ser estructurales, ya lo tendrán que definir y ya lo hablarán en ginecología también. Tanto la FSH como la LH también, ya dijimos que son glicoproteínas que contienen peso molecular de aproximadamente 30.000 Daltons, que durante cada mes del ciclo menstrual se elevan y disminuyen en una fase cíclicas, como ya lo vimos. Tanto la FSH como la LH estimulan células diana ováricas al combinarse con receptores altamente específicos, que a su vez los receptores son activados, aumentan las tasas de secreción de células y generalmente el crecimiento y la proliferación de las células también. Y casi todos estos efectos estimuladores resultan de la activación del sistema de segundo mensajero, lo mismo que sucedió, como vimos ahorita, con la testosterona de adenosin monofosfato cíclico en el citoplasma de las células diana, que forman proteínas de fosforilación, proteinquinasas, múltiples fosforilaciones que son enzimas claves para que estimulan la síntesis de hormonas sexuales. Veamos aquí entonces, ustedes lo conocen mejor que yo, simplemente lo voy a ver. Miren aquí el folículo primordial, que a partir de capas que se van formando, ¿cierto? El folículo preantral, y aquí aparecen las células de la teca y el antro, que es un huequito que se le forma ahí, ¿cierto? Y siempre el óvulo allá en el centro. Aquí ya es un folículo de Graf, ya maduro, con células de la granulosa y células de la teca, que son las que lo alimentan a partir de las hormonas que se producen allá arriba, hasta que se libera el óvulo, aquí el cuerpo lúteo y la generación de ese cuerpo lúteo. La LH es necesaria para el crecimiento folicular final y la ovulación, ¿cierto? Ya lo dijimos, miren aquí nuevamente, la LH, aquí está, las hormonas esteroidales foliculares, la progesterona. Entonces, aquí estamos con las enzimas proteolíticas, la pared folicular que se daña y la generación formando el estigma. Aquí la ruptura folicular y la vaginación del óvulo. Dicen que aproximadamente, esto es simplemente volver a repetir lo que ya dije, pero lo voy a volver a repetir. Aproximadamente 2 días antes de la ovulación, la secreción de LH por la hipófise anterior aumenta 6 a 10 veces más, alcanzando su máximo unas horas antes de la ovulación. ¿Se acuerda el pico preovulatorio? La LFH también aumenta, pero mire, mientras esta aumenta de 6 a 10 veces, esta aumenta nomás de 2 a 3 veces. Actúan sinérgicamente para causar la hinchazón rápida del folículo durante los últimos días de la ovulación. Este señor se va hinchando, ¿cierto? La LH también tiene un efecto específico sobre las células de la granulosa y la teca. Nos devolvemos, ¿se acuerdan? Aquí tenemos células de la granulosa, aquí está la teca, convirtiéndolas principalmente en células secretoras de ¿qué hormona? Progesterona, que son las que nos van a sostener el embarazo en los primeros días, porque no hay placenta. Por lo tanto, la tasa de secreción de estrógenos comienza a disminuir aproximadamente un día antes de la ovulación. ¿Se acuerda que después del pico preovulatorio se cae? Mientras que las cantidades crecientes de progesterona comienzan a secretarse. Hace el pico en la segunda fase del ciclo de la progesterona. Entonces, el cambio de células de la granulosa y teca interna a células de luteínicas dependen principalmente ¿de quién? De la LH. De hecho, esta función se llama luteinizante. La luteinización también depende de la extrusión del óvulo del folículo. ¿Qué quiere decir extrusión del óvulo del folículo? Cuando sale, cuando se va, cuando se rompe el folículo y se escapa el óvulo. Una hormona local aún no caracterizada en el líquido folicular llamada factor inhibidor de luteinización parece mantener el proceso de luteinización bajo control hasta después de la ovulación. ¿Cómo es la química de las hormonas sexuales? ¿Cómo son los estrógenos y cómo son las progesteronas? Entonces, en una mujer embarazada no normal, los estrógenos son secretados solo por los ovarios en pequeñas cantidades por la corteza suprarrenal. Durante el embarazo, la placenta secreta grandes cantidades de estrógenos. Solo 3
estrógenos están presentes en cantidades significativas en la mujer, ¿no? El beta-estradiol, la estrona y el estriol. Es lo mismo que pasa con la testosterona, la hidrotestosterona, la de AP y androstenediol, ¿cierto? Beta-estradiol, estrona y estriol. Veamos esos tres. Entonces, el principal estrógeno secretado por los ovarios es el beta-estradiol. De esos tres, el beta-estradiol es el principal. Es como la hidrotestosterona. Pero también se secretan pequeñas cantidades de estrona. La mayor parte se forma donde los tejidos periféricos de los andrógenos secretados por la corteza suprarrenal y por las células tecales ováricas. Mira lo importante que son los estrógenos para convertirse en los andrógenos para convertirse en estrógenos. El estriol es un estrógeno débil, es un producto oxidativo derivado tanto del estradiol como de la estrona y la conversión ocurre principalmente en el hígado. ¿Qué quiere decir entonces? Devolvámonos a estos tres. El principal de los tres es el beta-estradiol. Estrona en pequeñas cantidades y estrol es simplemente un producto de degradación como tal. Aquí tenemos nuevamente. Los estrógenos son hormonas de tipo esteroidal, por lo tanto tienen un precursor que es ¿quién? El colesterol. Aquí tenemos nuevamente el colesterol, que se convierte en pregnenolona gracias a enzimas, ¿cierto? De tipo citoplasmáticas que terminan convirtiéndolo como colesterol desmolasa, que son tijeras que cortan ese colesterol en fracciones más pequeñas y lo convierten en pregnenolona. La pregnenolona se convierte en 17-alfa hidroxipregnenolona y de hidroepiandrosterona, que es un andrógeno. O también puede convertirse en progesterona, en 17-alfa hidroprogesterona y que vuelve a convertirse en androstendiona. La androstendiona en testosterona y en presencia de una enzima que se llama la aromatasa, miren, por eso está subrayada. La aromatasa termina convirtiéndose en estrona y en beta-estradiol. Mayores cantidades de beta-estradiol. Este estradiol se puede convertir en estrona y la estrona en estradiol, pero al fin y al cabo, cuando cumplen su función, tanto estrona como beta-estradiol van al hígado y se convierten en estriol. ¿Sí? Este ciclo ya lo conocían por bioquímica, pero ahí se los estoy repitiendo. Entonces, los estrógenos de las progestinas y las progestinas o progesterona se sintetizan en los ovarios principalmente a partir del colesterol, es lo mismo que acabo de decir, derivado de la sangre, pero también en pequeña cantidad de la acetilcoenzima A, recuerden que es un precursor también, cuyas moléculas múltiples pueden combinarse y formar un núcleo esteroideo apropiado. Durante la síntesis, principalmente progesterona y andrógenos, como ya les mostré, testosterona y androstendiona, se sintetizan primero, acuérdense, primero se forman, me voy a devolver, esto es de bioquímica, pero miren, primero se forma progesterona y andrógenos para después convertirse en estrógenos. Entonces, luego, durante la fase folicular del ciclo ovárico, antes de que estas dos hormonas iniciales puedan salir de los ovarios, casi todos los andrógenos y gran parte de la progesterona se convierten ¿en qué? En estrógenos. ¿Pero quién necesitan? Una enzima que se llama aromatasa. Lo dije y estoy repitiendo, en las células de la granulosa. Debido a que las células de la teca carecen de aromatasa, no pueden convertir andrógenos en estrógenos. Las células de la teca no forman estrógenos porque no tienen aromatasa, y mientras no hay aromatasa no se pueden convertir andrógenos en estrógenos. Sin embargo, miren esto, sin embargo, los andrógenos difunden desde las células de la teca hacia las células de la granulosa, donde sí existe la aromatasa, y convierte estrógenos, cuya actividad es estimulada ¿por quién? Por FSH. Vamos a verlo en esta gráfica que tal vez es mucho más didáctica que eso que les acabo de decir en el carretazo. Miren, esta es una célula de la teca, esta es una célula de la granulosa, aquí hay un receptor para LH, aquí hay un receptor para LDL colesterol. Al fin y al cabo, las lipoproteínas de baja densidad, eso es lo que significa en inglés, low density lipoprotein, que son las LDL, están cargadas de colesterol, entran a la célula de la teca, dejan el colesterol surte los efectos bioquímicos hasta convertirse en pregnenolona. Esta pregnenolona se convierte en progesterona y progesterona en andrógenos. Obsérvese que aquí en la célula de la teca no hay presencia de aromatasa, pero si nos vemos la imagen del lado derecho de su pantalla, aquí dice células de la granulosa, nuevamente receptor para LDH, receptor para LH, para LDL, perdón, y LH. La LH actúa aquí, se une al receptor, permite el ingreso de LDL para que ingrese colesterol, se convierta en pregnenolona y progesterona. Y miren que esta progesterona puede pasar
de las células de la granulosa a las células de la teca para que se conviertan en andrógenos. Y vuelven e ingresen los andrógenos de la célula de la teca a la célula de la granulosa. ¿Por qué? Porque resulta que aquí no hay aromatasa, sino aquí, miren la aromatasa aquí. Pero, ojo con esto, miren este fenómeno bioquímico. Para que la aromatasa esté activa, necesitamos la presencia de FSH. La FSH tiene su receptor aquí en las células de la granulosa, hacen un proceso de fosforilación donde el ATP se convierte en AMP cíclico, ¿cierto? Y esto hace que aparezca la aromatasa como tal. La aromatasa es la que se encarga de convertir andrógenos en estrógenos. Este gráfico es muy importante que lo tengan en cuenta y seguramente ustedes lo han visto muchas veces en bioquímica, pero ahí está. Entonces, tanto los estrógenos como la progesterona se transportan en la sangre unidos principalmente a albúmina plasmática y a globulinas fijadoras de estrógenos y progesterona específicas, lo mismo que sucedía con la testosterona, como ya vimos. La unión entre estas hormonas y las proteínas del plasma, espérame un momento, lo suficiente floja como para que liberen rápidamente los tejidos durante el periodo de aproximadamente 30 minutos. ¿Para dónde va la progesterona? A los pocos minutos de la secreción, casi toda la progesterona se degrada, ojo, se degrada a otros esteroides que ya no tienen efecto progestacional. Al igual que con los estrógenos, el hígado es el principal y más importante órgano para la degradación metabólica de las dos hormonas. Pero fíjense que también habíamos visto que el hígado también hace lo mismo con la testosterona. Entonces, el hígado es importantísimo tanto en hombres como en mujeres para la degradación de las hormonas sexuales. El principal producto de la degradación de la progesterona se llama pregnenolone. Alrededor del 10% de la progesterona original, ¿por dónde se excreta? Por orina. Bien, y ya para finalizar entonces, ¿cuál es la función de los estrógenos? Sus efectos sobre las características sexuales femeninas primarias y secundarias que ustedes ya vieron por allá en embriología, pero vamos a volverlas a repetir. ¿Cuáles son los efectos de los estrógenos sobre el útero y los órganos sexuales externos en las mujeres? En los ovarios, trompas de falopio, útero y vagina aumentan varias veces de tamaño. Eso sucede cuando aumentan su secreción, o sea, en la pubertad. Hay agrandamiento de genitales externos y de labios menores. Hay depósito de grasa en el monte de Venus y labios mayores. Hay cambio del epitelio vaginal, de un epitelio cuboidal a un epitelio estratificado. Que sea un epitelio, que cambien de un epitelio cuboidal en las niñas a un epitelio estratificado en las adolescentes, hace que sea mucho más resistente al trauma, porque al fin y al cabo se supone que en esa época es que van a empezar su vida sexual, y a las infecciones que van a estar expuestas. Los estrógenos causan una marcada proliferación del estroma endometrial, aumento del desarrollo de las glándulas endometriales. Miren cómo preparan también el endometrio. ¿Qué efectos tienen los estrógenos sobre las trompas de falopio? Proliferación de tejidos glandulares de revestimiento, aumento en el número de células epiteliales ciliadas. Ciliadas son las que tienen pelitos para ir jalando, ¿se acuerdan? En los movimientos peristálticos del óvulo fecundado, supuestamente. ¿Qué efecto tienen las mamas? Desarrollo del estroma de los senos, crecimiento del sistema dúctil o ductal, para ser más exacto, extenso, y depósito de la grasa en las mamas. Por lo tanto, dan el aspecto maduro de la mama. El crecimiento óseo son en las mujeres, los estrógenos en la adolescencia. Efectos sobre la piel, desarrollo de textura suave y generalmente lisa y mucho más vascular si la comparamos con la de los hombres. Por eso la piel de nosotros, gracias a la testosterona, es mucho más gruesa y propensa a ¿qué? Acné. Hay mayor sangrado de las superficies cortadas que en los hombres, eso no quiere decir que pues sean más susceptibles, pero sí. Entonces, osteoporosis de los huesos causados por deficiencia de estrógenos en la vejez, lógicamente, cuando llega el fenómeno de la menopausia, se disminuyen los niveles de estrógenos e inmediatamente las mujeres quedan expuestas a que haya más reabsorción ósea y a la osteoporosis. Los hombres también, sí, los hombres también, sino que lo hacemos más lentamente. Los estrógenos aumentan levemente la concentración de proteínas, los estrógenos aumentan el metabolismo corporal y de las grasas,
y hacen un efecto sobre el equilibrio electrolítico similar, pero de manera mucho más suave que el que hacen los mineralocorticoides, o sea, la aldosterona. ¿Qué funciones cumple la progesterona? Cambios secretorios en el útero, aumento de la secreción del revestimiento de la mucosa de las trompas de falopio, desarrollo de los senos, sobre todo, preparan todo para el embarazo cuando están embarazadas. Y tarán. Muy bien. Preguntas, please. Doctor, Sí. em, yo tenía entendido que cuando una mujer tenía ovario poliquístico y quería quedar embarazada, uno de los tratamientos pues era darle progesterona, ¿no? Pero las pastillas anticonceptivas son una mezcla pues de progesterona también. Entonces, ¿cómo funcionan los No, anticonceptivos para que ya, no se dé? ya, sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que no es. Una cosa es que usted esté manejando el síndrome ovario poliquístico. Otra cosa es que usted esté preparándose para un embarazo. Es distinto. Dentro de los tratamientos para el síndrome ovario poliquístico está el uso de de anovulatorios orales para poder regular. Pero es que tendríamos que irnos primero a qué está produciendo el síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico hay una alteración de los ciclos menstruales por la alteración de la producción de hormonas sexuales femeninas ováricas, en las cuales hay un mal paso entre esa producción el paso de andrógenos a estrógenos, y entonces la producción de estrógenos comienza a tener alteraciones, y si no hay estrógenos, se acuerdan del pico preovulatorio, entonces sufre todo ese fenómeno. Vuelvo a insistir, eso es fisiopatología. Por lo tanto, lo que se procura al comienzo con el tratamiento es poder regular los ciclos y que hayan que los ciclos vuelvan a ser normales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya para preparar para el embarazo, ya es otra cosa. Eso es una cosa distinta. Y si lo que hay es una insuficiencia de progesterona, pues se le colocará progesterona, pero no a todas las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico le coloca progesterona, no necesariamente, porque si el manejo es correcto y si puede surtir efecto como debe surtir efecto, pues se preparará simplemente sin ningún problema. Pero una cosa es primero tratar el síndrome ovario poliquístico y otra cosa es prepararla para el embarazo. Es por eso que los tratamientos son distintos, pero son válidos los dos. Y doctor, otra pregunta. En el síndrome de ovario poliquístico, las mujeres tienden a tener algunas características que usted no las nombró en los efectos de la testosterona. Entonces, ¿me podría explicar eso, por favor? Sí, es lo que le acabé de explicar. El síndrome ovario poliquístico hay una alteración en el paso de andrógenos a estrógenos en ese paso de la aromatasa. ¿Sí me entiende? Hay una alteración ahí, se produce una alteración. Por lo tanto, entonces las mujeres comienzan a tener aspectos de varón. Por eso entonces tienen acné, suben de peso, comienzan a tener alteraciones en la menstruación, comienzan a crecer el vello en la cara, porque el problema está en ese paso de los andrógenos a convertirse en estrógenos en presencia de la aromatasa. Ahora, ahí no quiere decir que hay alteraciones básicas, por ejemplo, de falta de aromatasa, pero ya son otras cosas más complicadas. Pero el síndrome ovárico poliquístico consiste en eso. Entonces las mujeres comienzan a hacer virilización, se llama eso. Aspectos viriles, como le digo, como el acné. ¿Uno cómo se da cuenta que una mujer tiene síndrome ovario poliquístico? Porque comienza a tener alteraciones en la menstruación, comienza a hacer un acné muy fuerte, comienza a tener salida de vellito en la cara y entonces uno se va dando, o en el abdomen, y uno se va dando cuenta y dice, no, esto va para allá, le toman la ecografía, le toman niveles y se dan cuenta de eso. Es por eso. Muchas gracias. Doctor, Sí, dime. eh, le quería preguntar, mm, aparte, o sea, alguna vez pues nos habían comentado lo del que las mujeres como que tienen, digo, las mujeres que tienen los ovarios poliquísticos es porque hay como un aumento de la testosterona en ellas, ¿cierto? ¿Esa sería la única etiología para que se desarrolle esa condición o tiene más, pues, diferentes etiologías para el desarrollo de los Lo poliquísticos? primero, voy a aclarar una cosa. Una cosa es
quistes ováricos y otra cosa es síndrome de ovario poliquístico. Son cosas distintas. El síndrome de ovario poliquístico fue lo que ya hablamos y después ya lo van a profundizar más en cuando haya fisiopatología. Normalmente las mujeres hacen quistes porque acuérdense que para liberar el óvulo entonces se producen ese agrandamiento y eso del folículo. Entonces fisiológicamente hacen quistes, ¿cierto? Y es fisiológico y desaparecen. Aparecen y desaparecen con los ciclos. Aparecen y desaparecen. Pueden aparecer quistes por algunos medicamentos, pueden aparecer, pero también desaparecen. O pueden aparecer de manera idiopática sin saberse por qué comienzan a crecer quistes en el ovario. Por lo regular esos quistes es uno solo o dos, pero en el síndrome de ovario poliquístico lo que aparece es un ovario con muchos huequitos, se ve en la ecografía. Entonces, las causas pueden ser, una cosa el síndrome de ovario poliquístico por afectación hormonal y otra cosa es los quistes ováricos que pueden ser fisiológicos o pueden ser producidos por otras causas. ¿Listo? Listo, doctor. Gracias. Bueno, Doctor, disculpe. Es que lo que pasa es que durante los primeros años después del inicio de la menstruación, es común que los ciclos sean como irregulares y más largos. Eso se debería también a pues a como regulación hormonal o algo así, o más que todo a qué sería. es absolutamente normal los primeros 36 ciclos después de la primera menstruación, mientras esto que acabamos de ver del ciclo ovárico, perdóname, el ciclo menstrual, se sincroniza. Pues para que sincronicen los 4 ciclos, para que se organicen las hormonas, se requiere por lo menos 36 ciclos, quiere decir 3 años. O sea que si una mujer empieza a menstruar a los 12 años, no espere que antes de los 15 años tenga unos ciclos más o menos organizados, ¿cierto? Entonces es fisiológico, ¿sí? Mientras se va organizando toda la parte, se estructura la sincronía entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Ahora, después ya comienza, si van a preguntar sobre alteraciones en los ciclos, pues ya eso sí lo van a ver. Eso se llama hemorragias uterinas disfuncionales, ya lo van a ver en ginecología, porque se producen alteraciones del ciclo, ciclos largos, ciclos cortos, pero eso ya es de ginecología. Pero este es fisiológico. Doctor, Sí. disculpe, la menorragia, ¿cómo, por qué factores hormonales se da? La qué? Perdón, es que no lo La escuché. menorragia. La, Menorragia. sí, ya la menorragia, bueno, los sangrados, sí, esos son, vuelvo a insistir, por eso le dije ahorita a ella, ya eso se lo van a explicar, porque las causas pueden ser medicamentos, pueden ser hormonales, pueden ser metabólicos, pueden ser por miomas, entonces eso sí ya se lo dejo a los ginecólogos que se lo expliquen mejor, porque ya es fisiopatología y no nos corresponde ahorita. Gracias, doctor. Bueno. Bien, entonces la doctora Caro va a hablar con ustedes. Yo no sé si fueron el día exacto del examen. Yo solamente envío el examen y ellos lo aplican y después me lo entregan y yo envío las notas definitivas. ¿Listos? Doc, Sí, díganme. qué pena una pregunta, sino que cuando hablo de la inhibina no me quedó muy claro No le qué escucho, no le célula escucho. Dime más duro. doctora, ¿ahí ya me escucha? Sí, ya, ahí sí. Doctor, sino que cuando hablo de la inhibina no me quedó muy claro qué células la secretan. ¿Me podría explicar, por favor? ¿De la inhibina? Sí, doctor, ¿qué Ya. células o de qué parte son secretadas? No, es ovárica y testicular. En las mujeres ovárica, en los hombres es testicular. Entonces lo que... Sí, doctor, pero células en específico que la secreten o de qué parte saldrían específicamente de los ovarios, del ovario y del testículo. Sí, en los testículos de células de los túbulos y ováricas en toda la parte, en la parte que específicamente en la parte de células de la teca y de la granulosa. Más de la granulosa, ¿por qué? Porque la granulosa es la que está más relacionada con la FSH y la inhibina está más relacionada con la FSH. Ah, vale, doctor, muchas gracias.
Bueno. Bien. ¿Listos? Bueno, entonces yo ya culminé con mi curso. Como les digo, ya entonces con la doctora ya ellos les van a aplicar el examen y ya me contarán a mí, me pasarán a mí para yo calificar el examen. ¿Listos? Sebastián, entonces le encargo los teléfonos de estos dos chicos para yo cuadrar con ellos el quiz. ¿Listo? A ustedes, muchas gracias, muy amables. Gracias, doctor. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. doctor.